Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Estamos estudiando las dispensaciones, ¿verdad? No nos hemos olvidado de eso. ¿Amén? Y estamos, ¿dónde estamos? Estamos acá, en el periodo del evangelismo mundial. Estamos, hemos estudiado el arrebatamiento. Hemos estudiado el arrebatamiento y sabemos que el arrebatamiento es parte, es la segunda venida para la iglesia. Y para el pueblo de Israel venimos nosotros y es la segunda venida en la dispensación del milenio. Saben que dice la historia que Alejandro Magno en una ocasión desembarcó con su ejército para enfrentar al enemigo y que cuando estaban todos sus soldados en la playa se dieron cuenta recién que el ejército que iban a enfrentar era 3 veces mayor que ellos, superior en fuerza, en armamento, en armaduras. Y muchos de sus soldados, dice la historia, que quisieron desertar y volver a las naves y volverse a su hogar, a su casa, querían volver a Grecia. Pero Alejandro Magno lo que hizo fue, en un momento, tomar una decisión fundamental, que yo creo que marca el carácter de ese hombre, por eso es un hombre que hoy podemos estar hablando de él. Él mandó a quemar las naves. Entonces, cuando todo su ejército estaba ahí, miraron hacia atrás y las naves estaban ardiendo. La palabra de Dios cuenta un ejemplo sobre el profeta Eliseo. Dice que en una ocasión el profeta Elías iba pasando y le tiró el manto. Eso habla de que Dios lo había llamado. Y Eliseo, conociendo su corazón, dice que antes de seguir, de ir al mandamiento, de seguir al profeta, se devuelve y dice que quema el arado y mata a los bueyes, porque él era un hombre que tenía una buena posición económica. ¿Por qué estos dos hombres tomaron estas decisiones? Uno de quemar las naves y el otro de quemar el arado. Uno que conocía a Dios y el otro que no lo conocía. ¿Saben por qué? Porque los dos sabían perfectamente cómo es el corazón del hombre, que tiene la tendencia de volverse atrás. La historia dice que los soldados de Alejandro Magno pelearon de tal manera, con tanta desesperación por su vida, que los vencieron. Y luego volvieron a sus hogares, pero en las naves del enemigo. Pero, ¿qué nos enseña a nosotros la historia y la palabra de Dios? Que dice la palabra de Dios que todo aquel que poniendo las manos en el arado y mira hacia atrás, no es digno de él. Dice que el que retrocediere no agradará a mi alma. Así dice la palabra de Dios. Todo aquel que retrocediere no agradará mi alma. Nosotros hoy somos la iglesia de Jesucristo y estamos en este lugar. Estamos como esos soldados de Alejandro Magno. Tenemos a un enemigo que supuestamente es muy poderoso, pero ¿saben una cosa? Nosotros, dice la Escritura, que el que está en nosotros es mayor aún. Amén. Porque el que está con nosotros es mayor que el que está ahí afuera en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Saben qué quiere Dios en este tiempo de la iglesia? Que queme las naves. ¿Saben qué quiere Dios? ¿Qué pretende Dios de la iglesia en este tiempo? Que queme el arado y que mate a los bueyes, que no mire hacia atrás, que pongan las manos en el arado y siga adelante, porque dice el Señor que el que se retrocediere no agradará a mi alma. Nosotros estamos viviendo en este periodo, en el periodo del evangelismo mundial, y hoy vamos a ver, nosotros ya vimos, estudiamos cómo va a ser el arrebatamiento, el rapto, y la resurrección de los muertos, y nosotros ya estábamos en el cielo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Amén? Amén. ¿Se acuerdan? Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa con el tribunal de Cristo, porque nosotros, acá van a suceder cosas, va a haber dos realidades que van a ser paralelas, y las dos van a ser muy importantes. Lo que esté pasando en el cielo y lo que esté pasando acá en la tierra son dos cosas distintas.
Porque resulta que la iglesia acá fue arrebatada, como dice la palabra de Dios, y está en los cielos. Entonces queremos saber qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a la presencia de Dios. ¿Qué va a pasar en ese momento? Y también queremos saber qué va a pasar en la tierra mientras nosotros estamos en el cielo, porque van a haber 7 años. Esto se llama la semana 70 de Daniel. Viene al cumplimiento de la semana 70 de Daniel, que se va cumpliendo la semana 70. Nosotros estamos hoy, y ya estamos en la presencia de Dios porque hemos sido arrebatados como iglesia y estamos en el tribunal de Cristo. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. Dice la Escritura: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Acá no se trata de salvación, la salvación ya está. Nosotros fuimos salvos por el sacrificio expiatorio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. No está hablando la palabra de salvación, acá está hablando de otra cosa. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, pero si ya nosotros fuimos salvos. ¿Pero para qué? Para que cada uno reciba, según, dice, lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, o sea, ahora, aquí, sea bueno o sea malo. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo? Para saber quién merece corona y quién no merece corona. Dice la palabra de Dios, y ahora lo vamos a ver, que nosotros podemos tener honra o no. Hay muchos que van a recibir una salvación pelona nomás, una salvación pelada, sin premios, sin elogios, y eso va a ser muy triste. Ahora no vale nada la corona que está reservada, no vale nada porque no la vemos, porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos deja valorar lo que significa eso, pero la palabra está escrita. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, verso 21. El que no me pueda seguir, por favor, preste atención. Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Entienden lo que es esto? ¡Qué tremenda promesa! Jesús está hablando de este momento, del momento en que nosotros llegamos a la presencia de Dios en el rapto y estamos sentados en el tribunal de Cristo. A eso se está refiriendo. Dice, al que venciere. ¿Vieron que no va a ser fácil? ¿Vieron que esto es una lucha, que es una guerra? ¿Vieron que nosotros como cristianos hemos sido llamados a ser soldados? ¿Y contra qué luchamos? Contra la corriente de este mundo, que nos quiere arrastrar con sus pensamientos humanistas, que quiere hacer que nosotros dejemos de lado el consejo divino y que adoptemos los principios seculares, los principios humanistas, y que no obtengamos, si es posible, la salvación, y si obtenemos la salvación, que no tengamos ningún premio. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Aquí se trata de vencer, y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí nomás, en el capítulo anterior, Apocalipsis capítulo 2, verso 7, dice la Escritura: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Adán y Eva no pudieron comer del árbol de la vida, pero nosotros sí vamos a poder comer. Al que, dice la Escritura, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La salvación, iglesia, se obtiene por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Pero los premios y los galardones pasan por otro lado. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Acá, nosotros en el tribunal de Cristo se van a juzgar nuestras vidas espirituales y también nuestras obras.
Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 4, verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual hará también dice, lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, fíjense lo que dice, al final del verso 5, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¡Ey! Que Dios nos va a alabar, así dice la Escritura. Que Jesús nos llama a sentarnos en su trono. ¿Cómo es esto? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Una vida espiritual, iglesia, se puede edificar con 6 materiales, con plata, con oro, con piedras preciosas, pero también la vida espiritual se puede edificar con madera, con heno y con hojarasca. Eso es lo que dice la Escritura. 1 Corintios capítulo 3, verso 10, voy a leer hasta el 15. Y conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice el apóstol Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Él debe ser el fundamento de nuestra vida. Miren lo que dice el verso 12. Y si sobre este fundamento alguno, quiere decir que nosotros ya tenemos el fundamento, que es la salvación de Jesucristo. Pero sobre ese fundamento nosotros tenemos que edificar. Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, pero también menciona madera, heno, hojarasca. Dice el verso 13, la obra de cada uno se hará, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Dice que acá nosotros vamos a tener que responder sobre la administración de nuestro tiempo, acá, en el tribunal de Cristo. Dios nos va a pedir cuenta de la administración de nuestro tiempo y también de la administración de nuestro dinero. Porque dice la Escritura que hay 6 materiales para edificar mi vida espiritual. Sobre plata, oro y piedras preciosas, edificar mi vida espiritual. De plata, de oro, de piedra preciosa, o de madera, de heno y de hojarasca. Vamos a leer el verso 14. Vamos a leer el 13. Dice, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice que nuestras obras van a ser probadas con fuego, como el oro. La fe tiene que ser probada, como el oro. Si la obra, verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo, escuchen bien lo que dice la palabra, será salvo, aunque así como por fuego. Quiere decir que va a haber quienes se van a salvar como así como por fuego. Y en el tribunal de Cristo no van a recibir absolutamente nada. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando ya de estamos en la presencia de Dios, ya fuimos salvos. Vamos a leer Lucas, capítulo 12, verso de 41, del 40 al 47. Dios quiere que nosotros, dice que Dios nos quiere alabar, que Dios quiere que nosotros recibamos galardones. Dios tiene galardones para nosotros. Lucas capítulo 12, verso 40, vamos a leer. Dice así: vosotros pues también estáis preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, estoy en el verso 41 de Lucas capítulo 12.
Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o también a todos? Entonces en el verso 43 Jesús le habla a Pedro y le dice, dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Vieron que hay quienes piensan de esta manera? Mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquí el siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Los teólogos dicen que acá no está hablando de condenación, porque no está hablando de condenación eterna. El siervo infiel no fue lanzado al infierno. Dice que va a recibir muchos azotes. Obviamente que no es literal, pero algo va a recibir. Yo creo que va a ser la desilusión de ver los premios que le pasan de largo. Apocalipsis capítulo 2 verso 10 dice la palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quiere decir que Dios tiene una corona preparada para cada uno de nosotros. ¡Qué tremenda promesa! ¿Amén? Apocalipsis capítulo 3 verso 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Para qué? ¿Para qué? Apocalipsis capítulo 3 verso 11, ¿lo tienen, iglesia? He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que Dios tiene coronas preparadas para cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a recibir esas coronas en este periodo, en el tribunal de Cristo. Cuando estemos ahí, el Señor se va a sentar y va a comenzar el tribunal de Cristo. Y vamos a recibir las coronas que el Señor tiene preparado, los galardones que el Señor tiene preparado. Y Dios nos va a alabar, dice, Dios nos va a honrar. Y también dice el Señor Jesús que nos va a invitar a sentarnos en su trono. ¿Vieron que no es una pérdida de tiempo servir al Señor? Por eso la palabra dice que ni un vaso de agua va a quedar sin recompensa. Cualquiera que haga cualquier cosa por la obra de Dios en favor del Evangelio de Jesucristo va a ser recompensado en el tribunal de Cristo. Tal vez hoy no vea la recompensa, pero yo les aseguro, conforme a la palabra de Dios, que la recompensa está. Y ese día va a ser glorioso, va a ser extraordinario. Y oramos para que cada uno de nosotros pueda recibir la corona que Dios tiene reservado. Amén. Amén. Y que no tengamos que sufrir ese desengaño, esa desazón de ver cómo pasan las coronas y ninguna sea para mi vida. Por eso el Señor dice, el que retrocediere no agradará a mi alma. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. ¿Entienden cómo el Señor siempre está diciendo, no te tenés que detener, no tenés que retroceder, tenés que seguir adelante, porque todo lo que hagas a mi favor, dice el Señor Jesús, yo te lo pagaré. Cuando Él cuenta la parábola del buen samaritano, habla también de esto. Nada, absolutamente nada, va a quedar sin recompensa. Por lo tanto, si ustedes piensan que en algún momento hicieron algo y que nadie los reconoció y que no recibió nada a cambio, quiero decirles que en el día va a ser un día glorioso, el día del tribunal de Cristo. Y nosotros vamos a estar ahí. ¿Amén? Amén. Vamos a estar todos ahí en ese lugar, ansiosos, esperando que nos entregue el Señor la corona que tiene reservada para nosotros. ¿Amén? Amén. Y ahí van a comenzar las bodas del Cordero.
La mesa ya está tendida, hermanos. La mesa ya está tendida. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está a punto de partir. Está a punto de partir la iglesia. Y vamos a ver hoy en esta noche lo que va a ir sucediendo también aquí abajo. Porque en el último estudio nosotros estudiamos el arrebatamiento y nosotros nos fuimos y estamos en la presencia de Dios. Hoy avanzamos. Hoy ya sabemos lo que va a pasar en el tribunal de Cristo. Vamos a ser juzgados por nuestras obras. Entonces nosotros tenemos que edificar nuestra vida espiritual con oro, con plata, con piedras preciosas. No con heno, con madera y hojarasca. Dios no quiere que seamos mediocres. Dios quiere que nuestra vida espiritual sea valiosa, tenga precio. Que estemos bien sólidos en el fundamento que se llama Jesucristo. Amén. En la roca. Acá abajo, miren, antes de irse la iglesia, que es en este periodo que nosotros estamos hoy, el enemigo está trabajando y preparando, decíamos, y que el enemigo, que el anticristo no se podía manifestar. ¿Por qué no se puede manifestar en este tiempo? ¿Por qué? Porque al presente, ¿qué dice? Hay alguien que ¿qué? Al presente hay alguien que lo detiene. ¿Quién es? La iglesia de Jesucristo. Pero dice también la palabra que va a ser quitado. O sea que el anticristo no se puede manifestar porque al presente la iglesia de Jesucristo está habitando. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, Él se va a manifestar. Pero hoy está trabajando. Está preparando todo. No se puede manifestar, pero sí puede organizar. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos tienen deuda? ¿Cuántos levantarían la mano? ¿A cuánto les gustaría que le paguen la deuda? Sería lindo, ¿no? Yo le voy a pedir por favor a René ahí que puedas estar entregando una fotocopia a cada hermano, ¿no? Hoy yo quiero darles un ejemplo de cómo es que está trabajando el enemigo y preparando todo para cuando nosotros nos vayamos. Ustedes escucharon hablar de la deuda externa, ¿verdad? ¿Quién no escuchó? Los chicos no, los jóvenes no, pero nosotros los adultos, todos hemos escuchado hablar de la deuda externa. ¿Y qué es la deuda externa? La deuda externa es un drenaje permanente de escapes de riquezas del país. Es una fuga de capitales. Hoy vamos a ver qué es la deuda externa y cómo se usa la deuda externa. La deuda externa se usa como un instrumento de dominación. ¿Por qué? Porque a través de la deuda externa a nosotros se nos imponen modelos económicos que nos perjudican. ¿Y cómo se origina la deuda externa? Hoy vamos escuchen bien, porque en el 17 de diciembre de 1824, Rivadavia, gracias, Rivadavia recibe un préstamo que había solicitado a una financiera inglesa llamada Baring Brothers, y el préstamo era de 1 millón de libras esterlinas. Se le llamó el emprestito. Pero de ese 1 millón de libras esterlinas, que fue el primer préstamo que recibe la Argentina, solamente llegaron a nuestro país 552.000 de libras, millones, 552.000 libras esterlinas. Habíamos solicitado 1 millón y nos llegaron 552.000. ¿Por qué? Porque nos descontaron comisiones de intermediarios argentinos y británicos, y escuchen bien esto, porque nos descontaron 2 años de intereses por adelantado. ¿Entienden lo que es esto? Nos prestaron 1 millón, pero antes de entregarnos el dinero ya nos descontaron 2 años de intereses. ¿Cómo es esto?
me estás descontando un dinero, intereses de un dinero que ni siquiera me diste. ¿Entienden? Un año de amortización por adelantado nos descontaron también. Y también nos descontaron los viáticos de Rivadavia y de su asesor. El caso que la primera deuda que ingresa a nuestro país, que solicitamos, Rivadavia solicitó, de 1 millón de libras esterlinas, solamente nos llegaron 552.000. Que se fumaron, porque este millón de libras esterlinas, cuando se propuso, tenía una buena causa. Tenía una buena causa. Y la causa era esta: edificar, levantar 3 ciudades en el sur y el sistema de cloacas de Buenos Aires, de capital. Y sin embargo, no llega al millón de libras esterlinas, sino que llega a 552.000 y se fumaron en la guerra contra Brasil. Sé que al pueblo argentino no le llegó una moneda. Así comenzó la deuda externa. Esto sucedió en el año 1824. En el año 1838 se intentó entregar las Islas Malvinas a cambio de la deuda. Pero ¿sabe qué? Los británicos no aceptaron negociar. ¿Por qué? Porque ellos ya la habían usurpado hacía 3 años. En el año 1833, Gran Bretaña usurpó las Islas Malvinas. En el año 1838, Argentina quiere entregarles las Islas Malvinas a cambio de la deuda externa de 1 millón de libras esterlinas que nos habían prestado, que llegaron solamente 552.000. Y ellos dijeron, no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa negociar por las Islas Malvinas? Porque ya la tenemos. Y porque no nos interesan, ¿saben qué? Que nos paguen. En 1865 se pide el segundo préstamo. Ya vamos a llegar a donde yo les di la fotocopia. En 1865 se pide el segundo préstamo, y el segundo préstamo que solicita Argentina es de 2.500.000 libras. Pero ingresaron a la Argentina 1.700.000 libras esterlinas. ¿Qué pasó? Lo mismo que pasó con el primer préstamo. ¿Y en qué terminó el dinero? Ese 1.700.000 de libras esterlinas se fumaron en la guerra de la Triple Alianza que diezmó al pueblo paraguayo. O sea que los 2 primeros préstamos que recibimos nosotros, los 2 se fumaron en guerra. Una contra Brasil y la otra contra Paraguay. En 1865 nosotros los argentinos teníamos una deuda externa de 4.777.000 libras esterlinas en 4 años. Mitre dice la historia que entrega a Sarmiento el país con una deuda de 5 millones de libras esterlinas. Y cuando Sarmiento entrega el poder, el gobierno, la entrega con 14,5 millones de libras esterlinas. En 1816 nosotros los argentinos debíamos 38 millones de libras esterlinas. En 1904 debíamos 78. En 1916 debíamos 121 millones de libras esterlinas. En este tiempo sucede que el país estaba en guerra, el mundo estaba en guerra, y Argentina se convierte en exportador. Y nos agrandamos. Y se hablaba en aquellos días que Argentina era el granero del mundo. Se decía que Argentina era un país blanco y europeo. Se decía que Argentina era el país de la élite inteligente. Y hasta se llegó a decir, esto lo decían los diarios, y se llegó a decir que Dios era argentino. Pero en 1930, nosotros los argentinos, paisanos de Dios, debíamos 150 millones de libras esterlinas. Miren lo que pasa entre 1948 y 1950. Hubo un presidente argentino que pagó toda la deuda. Se llamó Juan Domingo Perón. Este líder, este presidente, entre el año 1948 y 1950, salda la deuda, paga toda la deuda. ¿Cómo fue eso? La cosa fue así.
Resulta que Argentina había exportado granos y cereales a Gran Bretaña y a Estados Unidos, y cuando Argentina le fue a cobrar la deuda que estos países tenían con Argentina, dice la historia, el relato mismo de los protagonistas, que los embajadores de Estados Unidos y de Gran Bretaña se rieron en la cara de los argentinos. ¿Qué quieren ustedes? Nosotros queremos cobrar la deuda que ustedes tienen con nosotros. No. Nosotros le vamos a pagar dentro de 2 años, y no le vamos a pagar con dinero, sino que le vamos a pagar con maquinarias, al precio que ellos quieran. ¿Entiende? Mientras estuvieron en guerra, nosotros les mandamos cereales, y cuando terminó la guerra, dijeron, no les vamos a pagar ahora, le vamos a pagar dentro de 2 años, y como nosotros queramos, le vamos a mandar maquinarias. Entonces, ¿qué hizo? En aquel entonces gobernaba el país Juan Domingo Perón. Yo les hablo esto, les estoy hablando de historia. Yo soy apolítico, no me identifico con ningún partido, y no voy a favorecer a nadie en cuanto a este tema. Pero la historia está diciendo esto. Entonces dice que Perón fue y habló con los líderes esto, y les dijo, no, lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar la deuda que tienen ustedes con nosotros por la deuda que nosotros tenemos con ustedes, que es la deuda externa. Y ellos dijeron, no, porque la deuda que ustedes tienen con nosotros es una cosa, y la deuda que nosotros tenemos con ustedes es otra cosa. Entonces el gobierno argentino dijo, no, porque la deuda que ustedes tienen con nosotros, para nosotros, es la misma cosa que la deuda que nosotros tenemos con ustedes. Así que, ¿qué hizo el gobierno argentino? Depositó el dinero, hicieron todos papeles, ¿no? Había una diferencia a favor de ellos, que la depositó nuestro gobierno, y ellos no la querían cobrar. No querían que Argentina pagara la deuda externa. Entonces, ¿qué dijo el presidente de la Argentina? Dijo, si ustedes no lo cobran, no me importa, yo ya lo declaro pagado, no tengo deuda externa. Y ellos tomaron el dinero. O sea que, en el año, del año 1948 al 1950, se pagó el total de la deuda. Argentina tenía 0 deuda. Imagínense, uno dice, podemos ser potencia sin deuda. Pero sin embargo, estas son las cosas que tiene nuestro país, que creo que nos hace únicos, ¿no? 5 años después, en el año 1955, cuando se va este gobierno que había saldado la deuda, dejó una deuda externa de 757 millones de dólares. ¿Cómo se explica esto? ¿Me están entendiendo? En 1958 hubo un golpe militar en nuestro país, de Aramburu, y la deuda externa de 757 millones de dólares la llevó a 1051. Después Frondizi la llevó a 1900, y después otro Guido la llevó a más de 2100 millones de dólares. Hasta que llegamos a 1966, que es lo que ustedes tienen en la mano, con una deuda de 3.276 millones de dólares. En el año 1966. ¿Lo tienen? Amén. Entonces, ahí nuestro país fue gobernado por una dictadura militar, un gobierno de facto. Nos gobernó Onganía, Levington y Lanús hasta el año 1972. Y nos entregaron una deuda, entregaron el país con una deuda de ¿cuántos millones de dólares? 4.800 millones. Entonces, ahí vuelve otra vez Perón y gobierna el Frejuli, del 1973 al 1975. Que reciben una deuda externa de 4.800 millones, y cuando entregan el país en 3 años, la entregan con 7.800 millones de dólares. Después viene otro golpe militar en nuestro país, en el año 76, encabezado por Videla, Macera, Agosti. Y nos gobierna Videla, Viola, Galtieri, Viñones, hasta el 83. Este gobierno recibe el país con una deuda externa de 7.800.000 y la entregan en 45.100 millones de dólares. En 1984 vuelve otra vez la democracia y gobierna la Unión Cívica Radical con Alfonsín a la cabeza. Hasta el año 88-89 recibe una deuda externa de 45.100 millones de dólares y la entrega con una deuda externa al país de 58.700 millones de dólares.
Después entra, entre el año 89 hasta el 99, el Partido Justicialista con Menem a la cabeza. Y recibe el país con 58.700 millones de dólares de deuda y lo entrega con 146.219 millones. Después, estuvimos gobernados en el 2001 por la Alianza, que nos gobernó de la Rúa, que nos dejó la deuda de 180.000 millones de dólares. ¿Vieron cómo va creciendo la deuda? Y nosotros hoy tenemos una deuda de 200.000 millones de dólares. Si yo les pregunto a ustedes, ¿hay alguien aquí que debe algo? ¿Ustedes qué dirían? No tanto. ¿Sabe una cosa? Alma no se salva de la deuda. Tiene una tremenda deuda ahí donde ustedes la ven. Martina, mi nieto Santiago. Nosotros deberíamos dividir 200.000 millones de dólares en 42 millones de habitantes que somos. Esa tarea se la dejo para el fin de semana que viene. ¿Nosotros qué vemos acá? Vemos algo que está sucediendo en la economía de nuestro país. Una deuda que comenzó como un juego para zafar con 1 millón de libras esterlinas, que se fumó, porque en realidad se fumó. Y llegamos hoy, nosotros los argentinos tenemos una deuda externa de 200.000 millones de dólares. ¿Entienden cuál es la realidad de nuestro país? Hola, ¿cómo dicen? Dicen que no es la real, dicen que está cerca de 300.000, pero nosotros vamos a tomar, esto está tomado de datos certificados. Hay otros que dicen, que yo considero de que tienen razón, que la deuda externa en realidad está llegando a 300.000 millones. Pero nos vamos a plantar en 200.000, porque estos son datos del año 2010. O sea que hay 2 años que tenemos de margen. Yo que somos buenos también, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para pagar 200.000 millones de dólares? ¿Ustedes sabían que nosotros debíamos esa cantidad de dinero? Va a decir, mirá, fui a la iglesia, ¿y cómo te fue? Ni me hables. Pero de algo pueden estar seguros, que no le vamos a predicar el evangelio del positivismo ni del apostolado de la prosperidad. De eso se pueden quedar bien tranquilos. ¿Y sabe qué pasó en el periodo de 1976 hasta el 1983, donde donde gobernó nuestro país un gobierno de facto? Las deudas de las empresas privadas se estatizaron, pasaron al Estado. Desde 1976 hasta el 83, por ejemplo, una empresa privada, ¿entienden lo que es esto? Una empresa privada, como Techin, que tenía 350 millones de dólares de deuda al exterior, ¿qué hizo nuestro país generoso? Le dijo, no te hagas problema, Techin, yo me hago cargo de tu deuda. Alpargatas debía 470 millones de dólares. Le dijo nuestro gobierno, no te hagas cargo, Alpargata, nosotros nos hacemos cargo de tu deuda. Pérez Company, 910 millones, no te hagas problema, Pérez Company, nosotros nos hacemos cargo de tu deuda. Macri Bridas, 600 millones, no te hagas problema, Macri, nosotros somos un país generoso y te vamos a absorber tu deuda. Asindar, 650 millones, no te hagas problema. Banco Italiano, 550 millones, lo absorbemos. Cogasco, 1.350 millones de dólares, venga, no te hagas problema. Renault Argentina, Grupo Clarín, Grupo Papel Prensa, no se hagan problemas de las deudas de ustedes. Vengan, que nosotros las vamos a absorber. Nosotros nos hacemos cargo. ¿Nosotros quién? Nosotros. Esa deuda, estas deudas de empresas privadas fueron absorbidas por el Estado y engrosaron nuestra deuda externa.
¿Por qué les cuento todo esto? ¿Saben por qué? Porque es la realidad. Porque nosotros, la iglesia, a veces pareciera que vivimos en un frasco. Y que si estuviese en Buenos Aires diría que para nosotros la Argentina termina en la General Paz. Pero estamos en Ushuaia y pareciera que a veces para nosotros la Argentina terminara ahí, en el control. No, esto es la Argentina. Acá es donde estamos viviendo y este es el lugar donde nosotros, en el periodo del evangelismo mundial, estamos parados en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, en los confines de la tierra, con una deuda de 200.000 millones de dólares. Sí o sí vamos a tener que quemar las naves. ¿Amén? En el año 2000, el juzgado número 2 a cargo del juez Jorge Ballesteros falló a favor de la denuncia presentada por Alejandro Olmos en 1982 y declaró, el juez Jorge Ballesteros declaró la deuda externa argentina como ilegal, como inmoral, como ilegítima y como fraudulenta. ¿Y por qué la seguimos pagando? ¿Por qué es ilegal? ¿Por qué es inmoral? ¿Por qué es ilegítima? ¿Por qué es fraudulenta, según el juez Jorge Ballesteros? Porque está prohibido prestar dinero a un gobierno que no sea demócratos. La palabra demócratos es una palabra griega y que significa gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El pueblo tiene que participar en la elección de sus líderes. Y está prohibido prestar dinero a gobiernos que no sean demócratos. ¿Y cuáles fueron las instituciones que violaron estas leyes? Las mismas que las impusieron. Aprobaron préstamos ilícitos violando los derechos humanos. El FMI, Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el BM, que es el Banco Mundial. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo, capítulo 19. Usted dice, uy, no tendría que haber venido hoy. Pero sí, tendría que haber venido, porque nosotros somos llamados a vivir en una realidad, no a vivir en un mundo virtual. Esta es la realidad. Esta es la realidad física, la realidad que nosotros podemos ver y que podemos comprobar con los 5 sentidos. Mateo capítulo 19, verso 16 al 24. Acá la Biblia cuenta la historia de un joven que se acerca a Jesús. Mateo capítulo 19, verso 16. Viene este joven y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Entonces Jesús le dice, bueno, que guarde los mandamientos. En el verso, sobre el final del verso 17, este joven le dice, bueno, yo he guardado todos los mandamientos. Bueno, le dice el verso 20. Entonces el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, aparte de guardar los mandamientos, ¿qué más tendría que hacer yo para ser salvo? Verso 21. Entonces Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Acá Jesús está atacando lo que este joven tenía en primer lugar en su vida. Y dice que sucedió algo. Verso 22. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto les digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de los cielos. La palabra dice que el amor al dinero es la raíz de todos los malos, de todos los males. Que codiciando a algunos, dice, se desviaron de la fe. En Apocalipsis capítulo 3, verso 17, el apóstol Juan recibe del Señor Jesús un mensaje para la iglesia de la Odisea. La Odisea era una iglesia tibia,
Era una iglesia cómoda, que estaba muy bien económicamente. Y ellos pasaban todo por la prosperidad. Si estabas prosperado económicamente, era que Dios estaba con vos. ¿Y saben una cosa? No es así. Porque a veces Dios necesita tratar con un hombre, con una mujer, y le quita todos los apoyos. Porque quiere saber si ese hombre o esa mujer es capaz o no de adorarlo en todas las circunstancias y en todas las situaciones. Y acá en la iglesia de la Odisea era una iglesia tibia. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Pero cómo? ¿No decían ellos que eran ricos, que se habían enriquecido y que no tenían ninguna cosa, no tenían ninguna necesidad? Quiere decir que estar rico, enriquecido y no tener necesidad no significa que yo no sea un pobre, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo delante de Dios. ¿Sabe que el enemigo de Dios, Satanás el diablo, opera en una área donde el hombre por lo general es muy vulnerable? ¿Sabe cuál es esa área? La avaricia. Lucas capítulo 21. Vamos a leer del 13. Lucas capítulo 12. Vamos a leer del 13 al 21. Acá Jesús cuenta una parábola, la parábola del rico necio. Dice Lucas capítulo 12, verso 13, le dijo uno de la multitud, maestro, decile a mi hermano que me comparta la herencia. Ese fue el mensaje. Y Jesús le dijo, hombre, ¿qué te cree que soy yo, un escribano? El verso 15, y le dijo, mirad, y guardaos ¿de qué se tenía que guardar? De toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Es tremenda verdad, ¿eh? Dice la Escritura que yo me tengo que guardar de toda avaricia. ¿Y quién está hablando acá? A ver, ¿quién está hablando? Jesús está hablando. Dios está diciendo cómo es que Él piensa, cómo es que Él ve la realidad. Dios no se maneja en una realidad virtual. Dios no agarra el control y piensa como dice CN55 o el otro TN. No. Dios vive en una realidad real, auténtica. Nosotros vivimos en una realidad virtual. Y nosotros somos bombardeados por falsos conceptos que nos hacen tener en nuestras vidas distintos nos hacen llegar a distintas conclusiones en nuestras vidas y a tener ideas que son contrarias a las ideas de Dios. Entonces Jesús le dice, el verso 15, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también dice que les contó una parábola. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Esto no lo van a predicar los apóstoles de la prosperidad, ¿eh? Nunca van a escuchar un mensaje de esto. Entonces, ¿qué dice este hombre? Dice que la heredad de este hombre rico había producido mucho. Y el verso 17 dice, ¿y qué pensaba este hombre? Este hombre pensaba dentro de sí y decía, ¿qué voy a hacer? Porque ya no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Voy a derribar mis graneros y los voy a edificar mayores, y allí voy a guardar todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, verso 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Fíjense lo que dice el verso 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
¿Vieron que Dios piensa distinto? Por lo general, el ser humano anda detrás del confort, de la estabilidad, de la riqueza. ¿Y sabe qué dice Dios? Yo no te creé para que andes detrás del confort, de la seguridad, de la riqueza. Yo te creé para que busques primero el reino de Dios y su justicia, y que todo lo que necesites, yo te he prometido que lo voy a dar como añadidura. Amén. Esa es la idea de Dios, que nosotros descansemos en Él. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, y no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Dios, dice, ¿qué dice la Escritura? Se deleita de día y de noche. Y este será como un árbol plantado junto, ¿a qué dice la Escritura? A corrientes de agua. A corrientes de agua. Y todo lo que haga, hace, ¿qué dice? Ah, ahí está el secreto de la prosperidad. Quiere decir que el secreto de la prosperidad está acá. Dice que había una vez un hombre, bienaventurado el varón, dice que no anduvo en consejos de malo. Quiere decir que para prosperar, uno de los principios divinos es no andar en consejos de malo. Qué importante que es escuchar consejos, ¿no? Y analizar los consejos que escuchamos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Y también dice, y que no se sentó en silla de escarnecedores. Entonces, quiere decir que debo evitar dos cosas: el consejo de los malos y no sentarme en silla de escarnecedores. ¿Y qué más dice? Y se deleita en la ley de Dios. Quiere decir que si yo me deleito en la ley de Dios, voy a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, y todo lo que haga prosperará. Yo le daría un aplauso al Señor por esa promesa, porque nosotros podemos descansar en Dios y por ese secreto revelado. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo de Dios, Satanás el diablo, conociendo la debilidad del corazón del hombre, que es propenso a la codicia, utiliza esa arma. Y nos llega una deuda de 200.000 millones de dólares. ¿Y cuál fue la causa? La codicia del ser humano. Uno dice, obviamente que el diablo estuvo detrás de todo esto. Pero tiene un propósito el enemigo. ¿Por qué nos endeudó tanto? Mire, nosotros, Argentina, en el año 2009, pagamos 20.000 millones de dólares de intereses por la deuda. Y tenemos que pedir préstamo para completar. Entonces, nosotros no tenemos para pagar los intereses de la deuda. Tenemos que pedir préstamo. ¿A quiénes? A los mismos que nos prestaron antes. Entonces, nosotros nos prestan la plata para que nosotros le paguemos los intereses. Y la plata que nos prestaron acumula más intereses. ¿Tenemos posibilidad de salir de la deuda? Si no nos alcanza para pagar los intereses de los intereses. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros, Argentina, con 20.000 millones de dólares? Por ejemplo, podríamos edificar 690.000 viviendas, 30.000 viviendas por provincia. ¿Qué creen ustedes que pasaría con la economía de Argentina? Si un día dicen, en Tierra del Fuego vamos a edificar 30.000 viviendas, ¿qué pasaría con la economía? Si con 20.000 millones de dólares decidimos no edificar 690.000 viviendas, podríamos invertir en educación, 10.000 colegios primarios. Es decir, no, tenemos muchos colegios primarios. Bueno, vamos a hacer colegios secundarios. Nos alcanzaría para hacer 5.000 colegios secundarios, con 20.000 millones de dólares. Decimos, no vamos a invertir en salud, ni tampoco vamos a invertir en educación. Vamos a invertir, vamos a invertir en salud. Podríamos hacer 345 hospitales de alta complejidad. Decimos, no vamos a invertir en salud tampoco. Bueno, podríamos hacer 70 terminales eléctricas o 80 centrales atómicas y solucionaríamos el problema de la energía en la Argentina. ¿Con cuánto?
con 20.000 millones de dólares, que se van todos los años, que se fue en el año, estoy hablando del año 2009, ¿eh? El año 2009 estoy hablando. Ahora, estos son solamente algunos ejemplos de lo que Argentina podría hacer con el dinero que tiene que pagar a organismos financieros que en conceptos de intereses de una fraudulenta deuda externa que está comprobado y que está decretado por un juez en la Argentina que es ilegal. Uno dice, ¿y por qué la seguimos pagando? Eso también se lo dejo para el fin de semana que viene. ¿Sabe que nosotros no somos los únicos que estamos endeudados? México debe más que nosotros. Debe 270.000 millones de dólares. Brasil debe 287.000 millones de dólares. Estados Unidos debe billones. España debe 2 billones de dólares. ¿Sabe cuánto debe Perú? 30 billones de dólares. Así está el mundo. ¿Qué le pasó a Grecia? ¿Sabe qué le pasó a Grecia? A Grecia lo que le pasó fue que dejó al descubierto un impago, no pagó los intereses de la deuda externa. ¿Y cuál es el mensaje? Eso le pasa a los que no pagan los intereses de la deuda externa. Entonces, decíamos que la avaricia del hombre es la herramienta que Satanás ha utilizado para quebrar la economía y preparar el camino del inicuo, del hijo de perdición. Todo esto, Iglesia de Jesucristo, que yo acabo de compartir con ustedes, está orquestado por Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cuando la Iglesia se vaya. Nosotros estamos acá con una economía mundial quebrada. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando la iglesia se vaya, el anticristo va a aparecer y se va a apoderar de la economía del mundo, que obviamente va a estar colapsada. Hoy vamos a hablar solamente de economía, después vamos a hablar de los desastres naturales que van a ir sucediendo simultáneamente, y otros eventos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, porque la Biblia dice que al anticristo lo van a amar y lo van a apoyar las naciones, los pueblos. Yo les pregunto, ¿de qué manera podría el anticristo conquistar el corazón de las masas? ¿Ahora entienden por qué Satanás ha endeudado a todos los países? ¿Ahora entienden ustedes por qué dice la Biblia que la gente va a clamar y lo va a amar? Y lo va a seguir y va a estar dispuesta a entregar su vida y va a perseguir a sus mismos parientes. ¿Qué te pasa vos con este gobernante que estás hablando siempre del libro negro, trucho ese que tienen ustedes, que está anticuado, que tiene 5.000 años? Mirá, nosotros tenemos un líder acá, aquí y ahora, un líder moderno, es un humanista, tiene una mente abierta, es un libre pensador y nos ha aportado soluciones. Nos ha solucionado el problema de la economía. Nos ha borrado la deuda externa. Claro, pero la gente no se va a dar cuenta. Primero, que él es el padre de la mentira, Satanás. Que sabe que le queda poco tiempo, solamente 7 años le van a quedar. Que él puede hacer todas las promesas a largo plazo que se le vengan a la cabeza y que además, al anular las deudas externas, no se da cuenta la gente, no se va a dar cuenta que lo que él está teniendo todo el tesoro de todos los países. Ahora, yo les pregunto, reflexionemos por un momento. Ustedes dicen, no, pero ¿por qué? ¿Por qué decís que el anticristo va a anular las deudas externas? Yo les hago una pregunta. Ustedes le deben a una empresa una determinada cantidad de dinero. Vamos a poner algo importante para nosotros. 10.000 pesos. En comparación de 200.000 millones, bueno, pero... y de repente... Esa deuda le va dando intereses a la empresa, y llega un momento que yo no la podría pagar porque esa deuda de 10.000 pesos se convirtió en 1 millón de pesos. Y de repente, no me pregunten cómo, pero yo pude comprar la empresa.
Ahora yo les pregunto, si ahora la empresa es mía, o la empresa es de ustedes, ¿ustedes se cobrarían la deuda? ¿Por qué? Porque ahora la empresa ¿de quién es? ¿Entienden? ¿Por qué las deudas eternas van a quedar anuladas? Porque la empresa va a ser de él. El mundo va a estar en sus manos. ¿Cómo se va a cobrar él a él mismo? Entonces, ¿qué va a hacer él? Él va a traer soluciones. Las multitudes van a clamar por un nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque el sistema demócratas, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, fracasó. Necesitamos un nuevo orden mundial. Necesitamos ordenar la economía, necesitamos ordenar la política y necesitamos ordenar la religión. Un nuevo orden mundial. Esto está todo desordenado. La iglesia se fue. Se produjo un colapso tremendo que después lo vamos a seguir viendo y en este cuadro aparece el anticristo. Y van a ser las naciones del mundo las que van a clamar por este hombre. Yo los voy a invitar a Apocalipsis capítulo 6. Que acá Apocalipsis capítulo 6 habla de la aparición del anticristo. Entonces decíamos que van a ser los pueblos, las muchedumbres, las naciones del mundo las que van a clamar por este hombre, por el anticristo. Este hombre carismático, inteligente, seductor, con una capacidad persuasiva sobrenatural. Si ustedes escucharon a un político o algún hombre que tiene, por ejemplo, a mí me impacta Tato Bores, por ejemplo. Hay otros también que hacen monólogos. Son impresionantes. ¿Cómo puede ser así? Tato Bores, no sé si alguna vez, los jóvenes no tienen ni idea, pero bueno, hay uno que pueden ver en internet. Entonces, si alguien se puede impactar con hombres que son capaces de hacer ese tipo de monólogo, imagínense lo que va a hacer el anticristo. El anticristo va a tener una capacidad persuasiva sobrenatural. Él va a ser seductor. Él cuando hable va a captar la atención de las masas. Las mujeres van a suspirar por él. Encima parece que va a ser lindo. Mientras no sea más alto que yo. Dice Apocalipsis capítulo 6. Versículo 2. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Aquí es cuando el Cordero, o sea Jesús, abre uno de los sellos. Dice que se escuchó una voz de los 4 seres vivientes que le dijeron al apóstol Juan, uno de los 4 seres vivientes, cuando Jesús hable el primer sello le dice, vení Juan, pero dice que no le dijo con una voz así como la nuestra. Dice que este ser viviente era uno de los 4 seres vivientes que tenía una voz de trueno. Y el verso 2 dice que el apóstol Juan fue a mirar lo que le decía este ser viviente. Y cuenta el apóstol Juan lo que ve. Verso 2, Apocalipsis 6:2. Y miré, dice el apóstol Juan, y he aquí, ¿qué vio? Un caballo blanco. Y el que se montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El caballo blanco representa paz y seguridad. Y dice, y miré, y aquí un caballo blanco. ¿Qué va a traer el anticristo? Paz y seguridad. Dice, y el que lo montaba tenía un arco. Mire, en la antigüedad, cuando se escribe la escritura, en los tiempos antiguos, tener un arco en la mano levantada, eso era símbolo de paz. Cuando era o la bandera blanca o un arco de flecha, sin flecha, levantado. Y eso es lo que va a ofrecer él. Él trae, el arco representa un desarme nuclear. Va a lograr lo que nadie pudo lograr. Va a ofrecer paz. Es toda una falsificación de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Y este falso Cristo, el anticristo, va a ofrecer a las masas una paz mentirosa, ficticia.
Y dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Ahora, ¿quién le dio esa corona al anticristo? ¿Quién se la dio? Las naciones. Uno. Alguien más. Apocalipsis capítulo 3, verso 2, sobre el final. Dice, ¿quién más le dio esa corona? La corona se la dan las naciones, los pueblos, las muchedumbres. Y alguien más. Apocalipsis capítulo 3, sobre el final del verso 2. Perdón, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Están manifestados hoy, ¿eh? Apocalipsis 13:2, sobre el final dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Quiere decir que esta corona se la entregó las naciones, los pueblos, las muchedumbres, ¿y quién más? Satanás. Y Satanás. Va a venir en un caballo blanco, ofreciendo una paz y una seguridad. Por eso la palabra dice, cuando en Mateo 24 Jesús habla de los últimos tiempos, dice que escucharíamos una expresión, donde escuchéis paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Ustedes presten atención, hoy en la actualidad, los líderes del mundo utilizan este término, paz y seguridad, paz y seguridad. Y Jesús dijo, cuando escuchéis que se dice paz y seguridad, vendrá, dice, destrucción repentina. ¿Y cuándo se está escuchando esa expresión? ¿Cuándo se está cumpliendo la profecía de Jesús de Mateo 24? En este tiempo, en el periodo del evangelismo mundial. Hoy se habla de paz y seguridad. Y el Señor dijo, cuando escuches de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Porque cuando la iglesia se vaya, inmediatamente comienza un colapso acá en este planeta. Entonces, ¿qué entendemos? Que el anticristo va a aparecer con un programa de paz humanista, con el ser humano colocado sobre todas las cosas, y va a conseguir lo que nadie consiguió. Paz en el Medio Oriente. Hay que conseguir paz en el Medio Oriente. Dice que va a hacer pacto con Israel y con los países árabes. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero él va a conseguir la paz en el Medio Oriente y va a instalar un gobierno mundial, un gobierno globalizado, un nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque el sistema demócrata, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, fracasó. Y si no, mire cómo terminaron las naciones, endeudadas. Juan, ya terminamos. Juan capítulo 1. Dice la Escritura, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Juan capítulo 1, a ver, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién era el Verbo? ¿Quién era el Verbo? Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era Jesús y Dios, porque Jesús es Dios. ¿Amén? Pero acá está hablando específicamente, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, o sea Jesús, era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Dice que Jesús creó todas las cosas. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él, ¿qué estaba en Él? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo, ¿qué hizo? No le conoció. Verso 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero el verso 12 es extraordinario. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí estamos nosotros. Amén.
lo hemos recibido. Sí lo reconocemos. Él es el Cristo. En Juan, en el capítulo 5, un poquito más adelante, en el verso 43, le habla a los judíos, porque los hebreos, que son los conocedores de la palabra, van a ser engañados por el anticristo. Y Jesús se lo profetizó, se lo dijo. ¿Saben por qué? Porque Él estuvo en el futuro. Dios conoce el futuro. Él ya sabía cómo iban a reaccionar ellos. Juan, capítulo 5, verso 43, les dice: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Fíjense lo que dice: si otro viniere en su propio nombre, a este recibiré. ¿A quién, de quién está hablando? Miren, muchos de los que hoy se niegan a recibir a Cristo, lamentablemente, con los brazos abiertos, van a recibir al anticristo. Bienvenido a la realidad. Esto es vivir en el periodo del evangelismo mundial. Así estamos aquí, en este tiempo. Esta es la realidad. Usted se va hoy con una deuda de 200.000 millones de dólares a su casa. Pero ¿saben una cosa? También se ha enterado que cuando en el tribunal de Cristo se entreguen las coronas y seamos honrados y los beneficios sean eternos, también vamos a estar nosotros. Amén. Y vamos a trabajar para que el Señor nos honre, nos halague. Dice la Biblia que Dios nos va a alabar. Nosotros vamos a trabajar para esto, para que cuando estemos en el tribunal de Cristo seamos alabados por Dios y para que nos podamos sentar en las bodas del Cordero. Pero para eso, dice la palabra de Dios, que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos, no es digno. El que retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Nosotros tenemos que alcanzar y cuidar la salvación, porque dice la Escritura que lo tenemos que hacer, cuidarla ¿con qué dice? Con temor y temblor. ¿Amén? Yo les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a orar para que el Señor nos fortalezca y para que Dios